nuestro Dios fluir en este lugar, es necesario mantener el fuego del Espíritu encendido en nuestros corazones. En el libro de Levítico capítulo 6, en su verso 12, nos habla la palabra del Señor que aquellos sacerdotes, iglesia del Señor, colocaban aquella leña en aquel altar, porque aquel fuego tenía que estar encendido. Aquellos sacerdotes se turnaban. En el verso 13, la palabra del Señor dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Bendito sea el Señor. El fuego en nuestros altares, en nuestros corazones, tiene que estar encendido. No tiene que apagarse, iglesia del Señor. No le vamos a colocar una leña literal a nuestro altar, pero sí lo vamos a mantener encendido en ayuno y en oración. Bendito sea el Señor. Y ese fuego va a permanecer encendido. Y cuando ese fuego esté encendido, hay alegría, hay gozo, hay felicidad, hay ácimos de gracia, hay alabanza, no para el siervo, para la sierva, hay alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ese fuego está encendido en nuestros corazones, no sentimos el tiempo en la presencia del Señor, ¿no? Pero iglesia del Señor, en estos tiempos hay altares que están derribados, gloria sea el Señor, ¿no? Hay altares que ya la llama del Espíritu se ha apagado, bendito sea el Señor, ¿no? Que ya no sale, ya no está aquel fuego en aquel altar, sino que hoy hay humo, bendito sea el Señor, ¿no? Nuestro altar no tiene que estar apagado, no tiene que estar derribado, bendito sea el Señor, ¿no? Nuestro altar tiene que estar edificado, nuestro altar tiene que estar encendido, no en el calor literal, sino que tenemos que estar encendidos en el calor del Espíritu Santo, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la casa del Señor, no venimos a perder el tiempo. Cuando venimos a la casa del Señor, usted y yo no venimos quizás a perder el tiempo, no. Usted y yo venimos a aprovecharlo, venimos a llenarlo de la presencia de nuestro Dios, venimos a llenarlo de la gloria de papá, venimos a llenarnos, iglesia del Señor, de ese aceite fresco, que la vasijita no se mantenga a la mitad, a media, no, que la vasijita de aceite día con día esté, iglesia del Señor, rebosando, gloria sea el Señor. Y cuando la vasijita está rebosando del aceite, nosotros tenemos gozo, tenemos alegría de alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria sea el Señor. Las 10 vírgenes estaban esperando al mismo esposo, gloria sea el Señor. Pero 5 de ellas quizás no les gustaba orar, bendito sea el Señor. Pero 5 de ellas no les gustaba quizás ayunar, bendito sea el Señor. Pero 5 de ellas quizás no congregaban frecuentemente, gloria sea el Señor. Pero 5 de ellas, iglesia del Señor, quizás ya no sentían deseo de seguir adelante. Pero habían 5 vírgenes de las cuales nosotros tenemos que tomar ejemplo de esas vírgenes prudentes, los cuales esas vírgenes congregaban frecuentemente, buscando al Señor mediante la oración, mediante el ayuno, pueblo del Señor. Estas 5 vírgenes se estaban guardando, estas 5 vírgenes le estaban siendo fiel a nuestro Dios. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque el esposo iba a regresar. Nosotros venimos a simbolizar esa virgen, gloria sea el Señor, en lo cual el esposo va a venir a levantarlo, pero nosotros no vamos a estar compartiendo con las cosas de allá del mundo, no vamos a estar quizás pensando, claudicando que nuestro Dios ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, gloria sea el Señor. Fiel es el que ha dicho que va a venir a levantarlo y él vendrá a levantar a su amada iglesia, aquel pueblo que se esté guardando en paz
paz y en santidad, iglesia del Señor. Nuestro Dios viene a levantarnos. Nuestro Dios viene a traernos, pueblo del Señor. Israel fue sacado de la esclavitud a una tierra que fluía leche y miel. Nosotros no vamos a ser llevados a una tierra literal. Nosotros vamos a ser llevados a esa boda del Cordero, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Gloria sea el Señor. A ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, donde nosotros andaremos en aquellas calles de oro, contemplaremos aquel mar de cristal, en donde nuestro Dios tiene preparada una morada, no hecha por mano de hombre, sino que nuestro Dios tiene una morada espiritual para cada una de nuestras vidas. Pero si nos estamos guardando, santificando, gloria sea el Señor, si tenemos la vasijita llena del aceite, si tenemos la lámpara nosotros llena de ese aceite, la lámpara que nos alumbra, gloria sea el Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de Lucas capítulo 12, en su verso 35, estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, gloria sea el Señor. ¿Será que tenemos lámpara? Me podrá preguntar usted, mi amado hermano, amada hermana. La palabra del Señor nos habla en el Salmo capítulo 119, en su verso 105, y dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria sea el Señor. En el camino que usted y yo vamos caminando llevamos una luz, y no es una luz literal, llevamos una lámpara, la cual es esta palabra, la cual nos va guiando, iglesia del Señor, la cual nos va alumbrando, gloria sea el Señor, porque literalmente en la oscuridad usted y yo caminar no vamos a poder, porque nos vamos a tropezar, porque nos podemos caer, iglesia del Señor, literalmente, pero espiritualmente en el camino que vamos, si nosotros no llevamos una lámpara, una luz, vamos a fracasar, vamos a caer. Y bueno es nuestro Dios, el cual nunca nos ha dejado solo ni nos dejará, pueblo del Señor, y Él nos ha dado esta lámpara, gloria sea el Señor, la cual nos ilumina el camino donde usted y yo vamos caminando. Quizás si agarramos un camino diferente, gloria sea el Señor. El proverbista decía, gloria sea el Señor, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final del camino es camino de muerte, gloria sea el Señor. Pero si usted y yo llevamos una luz, si usted y yo llevamos una lámpara, vamos a caminar perfectamente en el camino del Señor, y ese camino nos va a guiar no para un lugar literal, sino que ese camino nos va a guiar para ir al reino de los cielos, para ir a morar en esa morada celestial, para ir a gozar en esa boda del Cordero, gloria sea el Señor. Si nosotros vamos caminando y la palabra nos va guiando, vamos a ser victoriosos, iglesia del Señor. Pero hay muchos que toman caminos equivocados, gloria sea el Señor, y al final fracasan. Es camino de perdición. En el camino que usted y yo vamos caminando es un camino angosto. No podemos llevar quizás la maleta de pecado, la maleta de la mentira. No podemos llevar la iglesia del Señor. En ese camino angosto usted y yo vamos caminando, y delante de nosotros va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Bartimeo estaba junto a aquel camino y gritaba al Señor, iglesia del Señor, y mandaban a aquellos hombres a callarle, pero Bartimeo aún más gritaba, aún más imploraba misericordia. Cuando el Señor lo mandó a llamar, dice la palabra que Bartimeo se levantó y arrojó aquella capa, gloria sea el Señor, aquella capa con la que pedía quizás limosna, la arrojó, bendito
bendito sea el Señor, porque ya no la iba a necesitar, porque nuestro Dios lo estaba llamando, iglesia del Señor. Es necesario despojarnos de aquellas cosas que nos vienen a impedir, iglesia del Señor, caminar en el camino del Señor, caminar en el camino recto de nuestro Dios. Jeremías en su capítulo 6, en su verso 16, la palabra de Dios nos habla que nos paremos en el camino, iglesia del Señor, que meditemos cuál es el buen camino y andemos en él. ¿Por qué, pueblo del Señor? Porque en este camino del Señor hay victorias para usted y para con mi vida. En este camino del Señor hay momentos difíciles, pero es fiel el que nos ha llamado, gloria sea el Señor. Pero es fiel quien nos ha llamado, fiel es nuestro Dios que nos ha llamado a usted y a mi, iglesia del Señor. Y en ese camino vamos a encontrar bendiciones, vamos a encontrar victoria, y en ese camino nos conduce a la vida eterna, gloria sea el Señor. Porque quizás en el tiempo de ayer, en el camino que nos encontrábamos, era un camino de muerte, era un camino de perdición, mas vino Cristo, iglesia del Señor, y nos iluminó por el camino correcto, el camino que nos da vida eterna, iglesia del Señor. Que aunque suframos en esta tierra literalmente, que aunque padezcamos quizás por un momento, pero vamos a ir a gozar allá en la boda del Cordero, pero vamos a ir a gozar allá en la patria celestial, en la presencia de nuestro Dios. Estas 10 vírgenes, iglesia del Señor, las 10 tenían lo necesario para iluminarse, bendito sea el Señor. El verso 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, gloria sea el Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, bendito sea el Señor. Las 10 iglesias del Señor tomaron aquellas lámparas, pero 5 de ellas sí tenían aceite y 5 no tenían. La palabra del Señor dice que tardó el esposo, cabecearon todas, no solamente 5, y se durmieron, gloria sea el Señor. Y se durmieron. La palabra del Señor dice que a la medianoche se oyó aquel clamor que les dijo a aquel esposo: salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara, gloria sea el Señor. Y aquí fue quizás lo difícil para estas 5 vírgenes insensatas, que quisieron encender sus lámparas, y quizás esas lámparas estaban como quizás muchas de las lámparas literales que nosotros podamos tener en nuestra casa, que para encenderla hay que darle quizás 1 o 2 golpes para que dé la luz, pero sin el golpecito quizás la lámpara literal ahí está palpadeando, quizás la luz la da poquita, gloria sea el Señor, y es necesario literalmente quizás pegarle aquel golpecito para que alumbre literalmente aquella lámpara. Aquella virgen en la lámpara no les encendía, no tenían aceite, pueblo del Señor. Mas aquellas 5 vírgenes prudentes, cuando escucharon a aquel esposo salir a recibirle, se levantaron, encendieron sus lámparas, tenían aceite, pueblo del Señor. No sabían cuánto tiempo iban a caminar para ir, iglesia del Señor, a encontrar al esposo, pero ellas estaban preparadas, iglesia del Señor. En estos tiempos nosotros tenemos que estar preparados también, con nuestras lámparas encendidas, con nuestra vasijita llena de aceite, iglesia del Señor. Porque si no tenemos el aceite, porque si nuestra lámpara no nos alumbra, es necesario preocuparnos, porque puede venir el esposo y nos puede pasar como estas 5 vírgenes insensatas, gloria sea el Señor. Si no tenemos el aceite, va a venir el esposo
y no vamos a poder salir a recibirle. Pero yo sé que estamos en este lugar y nuestra vasija y nuestra lámpara está encendida y tenemos ese aceite en nuestras lámparas. Las 10 cabecearon y se durmieron. Las 10 iglesias del Señor durmieron, bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios, capítulo 5, en su verso 14, en lo cual dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria sea el Señor. Despiértate de entre los muertos, gloria sea el Señor, y te alumbrará Cristo. No nos va a alumbrar, iglesia del Señor, alguien literal, no. Nuestra luz se llama Cristo. Nuestra luz que nos ha alumbrado, iglesia del Señor, es nuestro Dios. Y es por eso que nosotros tenemos gozo, que tenemos alegría y alabar y exaltar al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y Señor de señores, gloria sea el Señor. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria sea el Señor. Cuando entre esa decadencia, gloria sea el Señor, quizás donde nosotros nos quedamos dormidos espiritualmente. Libro de Romanos, capítulo 13, en su verso 11, la palabra del Señor dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria sea el Señor. Y esto conociendo el tiempo, gloria sea el Señor, que ya es hora de levantarnos del sueño, iglesia del Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria sea el Señor. Quizás no habíamos quedado dormidos como Elías, quizás no habíamos quedado debilitados. Es necesario, pueblo del Señor, levantarnos. Gloria sea el Señor. Es necesario levantarnos, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que cuando comenzamos. Ya la venida del Señor está a la puerta, ya la venida del Señor está cerca a esta tierra. Levantar el pueblo que se esté guardando, la iglesia que se esté santificando. Allí en el libro de Daniel, en su capítulo 12, en su verso 3, nos habla la palabra del Señor y dice que muchos que los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Gloria sea el Señor. Unos para confusión y otros para vida eterna. Gloria sea el Señor. Porque ya sea que vivamos o que muramos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria sea el Señor. Porque el libro de Tesalonicenses dice que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en la nube juntamente con ellos. Gloria sea el Señor. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, nuestro Dios nos va a levantar, iglesia del Señor. Y hay muchos que duermen, gloria sea el Señor, que mueren, pero con la victoria en su mano. Gloria sea el Señor, que allá están esperando el sonar de la trompeta. Nosotros que hoy estamos en vida, pueblo del Señor, es necesario meditar como usted y yo estamos preparados para ese día. Gloria sea el Señor. Para ese día que se acerca, gloria sea el Señor. Para ese día que para muchos es tristeza, es aflicción, es preocupación, pero para la iglesia del Señor es día de alegría, es día de gozo. El hablar de la venida del Señor para el pueblo del Señor, para los lavados con su sangre, es motivo de gozo y de alegría. Gloria sea el Señor. Porque quizás la profecía se está cumpliendo, la profecía que está en la palabra se está cumpliendo. La palabra del Señor dice que cuando viéramos esta
cerca, gloria sea el Señor, porque la venida de papá está tierra, está cerca. ¿Y cuánto nos vamos? Gloria sea el Señor. Qué poquito, ¿cuánto nos vamos? Aleluya. Gloria sea el Señor. Esta es la noche de salvación, es la noche de victoria, iglesia del Señor. El motivo de que nosotros por el espejo de la palabra podamos vernos cómo estamos preparados, pueblo del Señor, cómo estamos preparados para ese día, gloria sea el Señor, ese día en lo cual es de fiesta, ese día en lo cual es de alegría, porque nuestro Dios viene a levantarnos y vamos a ser levantados en esa nube en un abrir y cerrar de ojos. Aunque hemos padecido en esta tierra, aunque quizás hemos sufrido por momentos, pero viene el día donde vamos a ir a gozar a la presencia de papá. Pero viene el día donde vamos a ir a darle la gloria y la honra día y noche, gloria sea el Señor, donde en aquel lugar no va a haber descanso, sino que la alabanza no cesa, que la alabanza iglesia del Señor no cesa día y noche. Quizás a veces literalmente en este lugar nos sentimos cansados, nos sentimos quizás sin fuerza de alabar al Señor, pero viene un día especial donde la alabanza no va a cesar día y noche, gloria sea el Señor. ¿Cómo está nuestra lamparita, pueblo del Señor? ¿Cómo está nuestra vasija del aceite para ese día grande, ese día especial? Y dice la palabra, y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Gloria sea el Señor. Aquí, pueblo del Señor, salvación no le va a dar el esposo a la esposa, salvación no le va a dar el hermano a la hermana, el hijo al padre, la hija a la madre, no. Esto es que tenemos que lucharlo personalmente, pueblo del Señor. Esto es que tenemos que lucharlo nosotros legítimamente, iglesia del Señor. Aquellas 5 vírgenes se fueron a buscar el aceite, se fueron a ver si la iglesia estaba abierta para reconciliar, para aceptar, quizás porque no se habían puesto a cuenta con nuestro Dios. Pero cuando llegaron, se tomaron la sorpresa que las preparadas habían entrado a aquel lugar, iglesia del Señor. Mas ellas encontraron aquella puerta cerrada. Ahí fue el lamento, ahí fue la tristeza, porque la palabra del Señor dice que le decía: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Gloria sea el Señor. Usted y yo tenemos que imitar el ejemplo de estas vírgenes prudentes, los cuales tomaron el aceite, la lámpara estaba encendida, pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estas insensatas, cuando llegaron, hablaban al Señor: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor le dijo: no los conozco, pueblo del Señor. Ahí fue lo lamentable para aquellas vírgenes, lo cual han quedado implantadas en la palabra para nosotros poder tomar ejemplo. No se trata de que nos vamos a preparar, de estar preparados, no, esto se trata ya de estar preparados. Gloria sea el Señor. No se trata de que nos vamos a preparar dentro de 15 días, quizás después del mes de febrero, no, pueblo del Señor. Se trata ya de estar preparados, de que nuestros pies estén parados no en la arena, sino que nuestros pies estén parados en la roca inconmovible que es nuestro Dios. Que nuestros pies estén preparados
palabra, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria sea el Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de vivir, ha de venir. Muchos quizás viven desapercibidos, muchos quizás, pueblo del Señor, quizás pasan desapercibidos ese día que se acerca a esta tierra. Quizás dicen que desde hace mucho tiempo escuchan que nuestro Dios viene y aún no ha venido. Iglesia del Señor, tenemos que velar porque nuestro Dios está a las puertas, está a las puertas la venida de nuestro Dios a esta tierra. Pero ¿cómo usted y yo estamos preparados para ese día, pueblo del Señor? ¿Cómo nosotros nos encontramos preparados delante de nuestro Dios? Tenemos el espejo que es la palabra del Señor, que podemos vernos cómo nosotros estamos preparados. Si aún quizás nos falta prepararnos, esta es noche de bendición, esta es noche de victoria, pueblo del Señor. Quizás nosotros no nos habíamos preparado, quizás teníamos todavía un pie afuera de la roca. Es necesario pararnos firmes, iglesia del Señor. Tenemos un enemigo que no descansa, un enemigo, pueblo del Señor, que día con día está tratando la manera de podernos a nosotros quizás sacarnos de este lugar. La palabra del Señor nos habla en el libro de Pedro, en lo cual nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra del Señor nos habla en el libro de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria es el Señor. Sometámonos al Señor y el enemigo va a retroceder, pueblo del Señor. El enemigo que usted y yo tenemos, él no descansa, él no se queda quizás descansando, quizás como muchas de las veces nosotros podemos detenerlo. No, él está luchando momento a momento, él está buscando una puerta abierta para poder entrar y destruirlo. Pero iglesia del Señor, nosotros estamos en las manos del Señor, y si estamos en las manos del Señor, nosotros estamos seguros, nosotros somos más que victoriosos, estando en los brazos de papá. Gloria es el Señor.